Amigas y amigos, bienvenidos a Morelos. Yo quiero saludar al doctor Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y presidente del Sistema Nacional de Transparencia, INAI, y reconocer en su presencia su trayectoria y recordar que de manera primigenia, vanguardista, en la alternancia del 2000, él con un grupo de académicos y legisladores morelenses constituyeron el primer instituto de transparencia en el país que se constituyó en Morelos, el IMIPE. Así que hoy su presencia, Francisco, en donde está, es producto también de la construcción de este sistema. El IMIPE fue la primera instituto en el país de carácter local que se construyó con la alternancia en el 2000. El maestro Rosendo Evgeny Monterrey, que es comisionado del INAI, y al maestro Mauricio Guerra Ford, comisionado del INAI, también estimado amigo, a quien he visto crecer en todos estos ámbitos de manera notable y con un gran reconocimiento personal. Saludo, por supuesto, también a José Orlando Espinosa Rodríguez, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, quien preside los órganos locales de esta conferencia de institutos. Bienvenido a Morelos también. Quiero saludar a mi amigo y reconocer en su nombramiento el reconocimiento a la experiencia, a la presencia de una carrera en el ámbito de los presupuestos, del reparto fiscal, del conocimiento de la contabilidad, y por primera vez, creo, después de un buen tiempo, no es un contador, sino un buen economista quien estará al frente de la Auditoría Superior de la Federación, y me refiero a David Colmenares Páramo. José Vicente Loredo, par del organismo auditor estatal, que se encuentra aquí también con nosotros, también de trayectoria, de experiencia, y reconocido como el auditor por parte del Congreso, con mejores rangos de autonomía y de función para poder ejercer sus responsabilidades. A la maestra Dora Ivonne Rosales Sotelo, comisionada presidenta del Instituto Morelense de Información Pública, con un gran afecto. A Mirta Mireya Arteaga Dirso, comisionada del IMIPE también, y al doctor Víctor Manuel Díaz Vázquez, comisionado también del IMIPE. Agradezco la presencia de mis compañeras y compañeros de gabinete que han sido ya presentados, y a todos ustedes, comisionadas y comisionados de los órganos integrantes del Sistema Nacional de Transparencia. Permítanme algunas digresiones, alguna reflexión sobre la oportunidad que tengo de estar con ustedes. En la vida política de este país, como es el caso también de muchos de los que están aquí en el presidio, nos tocó la oportunidad de pasar a la construcción de un nuevo régimen político que no acaba de nacer. Estamos en el interregno, en el proceso de que el viejo régimen no acaba de morir y el nuevo régimen no acaba de nacer. Es prolongado, ha sido sinuoso, no ha sido fácil, pero yo quisiera aprovechar la presencia de ustedes porque hoy más que nunca está en el debate nacional efectivamente la existencia de estos órganos del Estado. Cuando yo fui diputado, la Auditoría Superior
y el auditor, con absoluto respeto, era una figura decorativa. Era simplemente un funcionario más, de una dependencia más de la Cámara de Diputados. La realidad es que en la medida que se fue pluralizando y se fue legitimando la representación plural en el país, y por primera vez el partido hegemónico, históricamente hablando, perdía su mayoría necesaria y absoluta para poder decidir por sí mismo las cosas, se fue construyendo no solamente en la Cámara de Diputados la fortaleza de una auditoría, sino la propia función de quien fuera el secretario general de la Cámara de Diputados y el famoso papel de líder único de la mayoría de la Cámara de Diputados pasó a la representación y a la decisión colegiada de las juntas de coordinación política, y esas transformaciones del propio Congreso hoy reflejan por su pluralidad la fortaleza misma que tiene la Auditoría Superior. Hoy la Auditoría Superior no es una dependencia del Congreso, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, es una entidad del Estado mexicano, fundamental para las cuentas públicas claras y la transparencia en el ejercicio de los recursos locales y de origen federal. Hoy la auditoría que yo conocí cuando empecé a trabajar por este México democrático no es la auditoría que incluso en su propia expresión material de su propio inmueble refleja su fortaleza y su propia capacidad de gestión y autonomía más sólida y más solvente. Esto es una realidad. Ese México es un México de 30 años para acá. Y en la medida que fue avanzando ese México plural y democrático, en un largo debate logramos discutir, y quizás no lo terminemos David y yo, pero en un gran debate, la autonomía necesaria del Banco de México. Porque el Banco de México, como institución del Estado con autonomía, nos daba la garantía, o nos debe dar la garantía plena, de que las decisiones del Banco de México no tienen que corresponder a las necesidades y decisiones del presidente de la República. Y ese equilibrio y contrapeso de la autonomía del Banco de México hoy nos permite tener los controles macroeconómicos que nos den certeza de la estabilidad financiera del país, porque cuando se gobierna lo más fácil y lo más urgente es tener solvencia y liquidez, pero a veces se están acabando las reservas en un sexenio, en la visión del sexenio, pero no en la visión del futuro del país. Hoy Banco de México es el contrapeso necesario para las decisiones de un presidente que tiene que convenir con el secretario de Hacienda y la Junta de Gobierno del gobernador del Banco de México cuáles son los indicadores para las tasas de interés y cuáles son las políticas monetarias que pueden llevarse a cabo. Quizás algunos quisiéramos tuvieran más fortaleza, no solamente en el control inflacionario, pero lo que tiene de por sí ya es un contrapeso muy importante. Y cuando se trata de elecciones y legitimar el origen de los poderes, cuando se resuelve en 96 que el gobierno no presida más el Instituto Federal Electoral, sino sea un grupo colegiado de ciudadanos, como hasta la fecha ocurre, nos encontramos
que esa posibilidad de que el árbitro electoral mantenga la neutralidad necesaria sin la intervención del gobierno en turno, nos da certeza y garantía de que la legitimidad del que resulte elegido o electo sea reconocida, porque el árbitro no trabajó para uno, trabajó para los ciudadanos, ni para ningún partido, ni para ningún candidato. Esas son las cosas del México que han cambiado. La certeza que hoy tenemos en el tribunal, nos guste o no, pero todo esto son decisiones de la construcción de espacios que no teníamos antes en nuestro país. Y el Instituto Nacional de la Transparencia, que pareciera ocioso para algunos si se tiene la auditoría, si se tienen los órganos que regulan el gasto y el ejercicio, pero el derecho ciudadano a exigir transparencia y sujetos obligados a darla, tiene una gran trascendencia, porque rompe los espacios de opacidad y hace los contrapesos necesarios para que órganos públicos y ciudadanos tengan la garantía de la información y la transparencia. Y este es un debate, pero ¿es necesario? Claro que es necesario. ¿Y el Sistema Nacional Anticorrupción es necesario? Claro que es necesario. ¿Y el fiscal general es necesario con autonomía? Claro que es necesario. Porque pensar que un fiscal cercano al gobierno, porque el gobernador es bueno, va a ser bueno el otro, y resulta malo, va a ser de malos. Más vale que no corramos el riesgo y que tengamos el contrapeso de la autonomía de quien ejercita la procuración de justicia. Esas son las cosas del debate nacional hoy. Y cuando algunos consideran que tener esos órganos de Estado es oneroso, cuesta mucho, es un gasto innecesario, porque el problema radica que el que esté ahí sea bueno. Y si es bueno, todos serán buenos. Y se está volviendo a la lógica de que lo único que importa es la cabeza, y lo que debe interesarnos a todos es los contrapesos. Y a propósito de que ayer celebramos el sitio de Cuautla, la terminación del sitio con un gran acto cívico-militar en Cuautla, vale la pena recordar ese principio de José María Morelos: siempre es mejor la ley que el mejor de los hombres. Siempre serán mejor los órganos del Estado que garanticen derechos y obligaciones que el mejor de los hombres o las mujeres. Y ese es el Estado democrático, ese es el que está en el debate. Esa construcción paulatina, progresiva, no fácil, de ir construyendo alternancias políticas, instituciones de contrapeso. Bueno, el debate de que el INEGI fuese autónomo. ¿Y por qué era relevante que fuera autónomo el INEGI? Porque es el que lleva las cuentas nacionales. Y claro que cuando a un secretario de Gobernación le interesaba quedar bien, a un secretario de Hacienda, pues le pedía al INEGI que le bajara el tono al tema de la inflación, o le bajara el tema a otros indicadores de las cuentas. Hoy no tiene acceso el Estado, el gobierno, a las cuentas que son obligación de darlas transparentemente del INEGI, porque tiene autonomía. Y es una fuente de garantía de datos importantes para poder construir políticas públicas. Y todos estos órganos, el Coneval, etcétera, han generado esos contrapesos necesarios en el país. Considerarlos caros, considerarlos onerosos,
considerarlo que todo radica en la bondad de quien llegue o la maldad del que llegue, simplemente es perder de vista que la fortaleza del Estado es más grande, diría yo, que el mejor de los hombres o de las mujeres. Los órganos colegiados son por eso colegiados, no es una distribución, y por eso el haber atendido que la auditoría sea parte del sistema es un paso muy importante y muy trascendente. Hoy tenemos en la Auditoría Superior la experiencia necesaria para saber que la gran discusión sigue siendo cómo hacer no solamente transparente y rendir cuentas, cómo hacer mucho más equilibrado la transferencia del reparto fiscal, de las participaciones. Hoy es muy común decir que cuando se construyen programas de políticas públicas estatales, se diga, son recursos federales, no estatales, pero yo invitaría a aquellos que dicen que son recursos federales, en tanto descalifican que son políticas públicas estatales. Recuerden que el 97% de los presupuestos, o el 99%, en muchas entidades, si no es que la mayoría, depende del reparto federal en participaciones. Eso es lo federal. No que el presidente nos entregue el dinero a los gobernadores, sino que el reparto en presupuesto y participaciones se ejerce de la bolsa federal. Pero tenemos un reto en las entidades, construir economías locales y ver y discutir cómo podemos tener también ingresos locales suficientemente fuertes. Esto es lo que vale la pena de la reflexión de este encuentro de ustedes, porque ustedes representan una parte de esa construcción del Estado democrático que hemos venido haciendo entre todos en este país. Estos institutos son eso, la expresión, como la auditoría y como otros, de ese Estado democrático. Por lo tanto, es conveniente que ustedes lo honren con su actividad, con su profesionalismo, con su coherencia como consejeros. Pero lo más importante también es que contribuyan al debate con argumentos sólidos, que es más caro apostarle a uno que construir con muchas instituciones que hagan los contrapesos necesarios. Tendremos que decidir por uno, o por miles, o por muchos, pero nunca perder de vista que los contrapesos en la construcción del Estado tienen sentido, porque establecen las fortalezas de la democracia. Se acaba una sola voz y son los colegiados quienes se expresan. Se acaba un solo mando y se obliga a todos a ser sujetos obligados y rendir cuentas. En buena hora que estén aquí, bienvenidas y bienvenidos, y venga el debate. Este es el momento donde la democracia se pone a prueba y los que la están ejerciendo en responsabilidades tan importantes como las de ustedes deben ser escuchados. Muchas gracias y felicidades. Los invito a esta expresión solemne, decimonónica, de ponerse de pie hoy jueves 3 de mayo, siendo las horas que son. Declaro formalmente iniciados los trabajos de la jornada de las comisiones temáticas del Sistema Nacional de Transparencia. Muchas felicidades y el mejor de los éxitos. Gracias.